Listen, non voglio che voi pensare al crescendo 4 misure più 4 misure, no, il crescendo è tutto il crescendo. So che prima la se, no? Quando c'è il forte è forte, ma non voglio che subito forte, arriva tutto un crescendo lunghissimo. B please everybody. E questa entrata in tema, lo più importante is the theme back again. You see the counter melody on the second violin e secondo piano perché è già sentita qua, alright? B, 2. Quindi together, crescendo, listen. Please. It never works unless you put all your senses, all of them together. Para la orquesta, para nuestra audiencia, es un momento histórico por muchas razones. Es nuestra primera actividad en las redes y es realmente la primera vez que está reunida la historia completa de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. No solamente representada por sus directores artísticos, sino por el maestro que tuvo la responsabilidad de llevar la orquesta por primera vez al escenario, como es el caso del maestro Eduardo Marturet. Bienvenido al maestro Eduardo Marturet, bienvenido al maestro Carlos Riazuelo, bienvenido al maestro Alfredo Rugeles y bienvenido al maestro Rodolfo Saglieri. Bienvenida a la historia completa de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Gracias, Sadao. Gusto. Un placer estar aquí con ustedes, Sadao. Gracias. Sí. Maestro Eduardo Marturet, ¿cómo fue el proceso que lo llevó a ser el director de ese memorable concierto del 24 de febrero de 1980 en el Teatro Municipal? Fíjate, eso fue un caso muy particular porque estaba contratado para hacer ese trabajo el maestro Wisłowski. Y por un motivo que yo nunca entender, eso dio y canceló bastante tarde, entiendo, pues quizás fue por un motivo de salud, pero yo no tuve una explicación clara. El caso es que Gustavo Tambayo, que trabajaba en Fundarte y estaba organizando, que acuérdense que esto fue un proyecto que nació de la necesidad de que hubiese una orquesta para la ópera, ¿cierto? Entonces, hicieron, desde el punto de vista político, una especie de triunvirato, de fuerzas de poder, donde estaban representados los actores importantes de aquella época. Estaba Alfredo del Mónaco, Juan Carlos Núñez, Zapata, José Luis Zapata se llama el primer nombre, ¿no? José Elías Zapata, sí. José Elías Zapata, y estaba Feo Calcaño también, y Gustavo Tambayo era como un poco el que ejecutaba la visión que ellos tenían de lo que querían hacer. Entonces, cuando Wisłowski anuncia que no viene, ellos decidieron llamarme a mí. Yo estaba en Londres, pasando la Navidad, y Gustavo me dice algo que para mí era un poquito extraño porque no teníamos idea de la existencia de la orquesta, y que él quisiera que yo fuera a Caracas a trabajar con la orquesta durante 6 semanas para luego hacer el concierto inaugural. Era bastante surrealista, era una noticia totalmente inesperada para mí. En resumen, no fueron 6 semanas porque tardó un tiempo en reclutar a todos los músicos que conformaban la orquesta en ese entonces, pero yo creo que debe haber sido un par de semanas que estuve ensayando con ellos y presentando ese programa. Y ese ensayo al que tú te refieres era ya en el Teatro Municipal, en el piso de arriba de una sala de ensayo, ya prácticamente creo que eran 2 días antes de la noche inaugural. Nosotros ensayamos al principio en el Teatro Israel Peña, porque yo estaba con la Filarmónica de Caracas
y era un lugar perfectamente viable para hacer los ensayos allá. Entonces ese ensayo tan particular, donde mucha gente que lo ve en YouTube que pregunta que por qué en italiano y por qué en inglés y en italiano, entonces yo respondo, bueno, porque habían, no sé, la mitad de la orquesta eran rumanos, la otra eran gringos, y habían dos maracuchos. Entonces, los rumanos no entendían inglés y no era fácil que entendieran español tampoco. Entonces, bueno, el poco italiano que yo me chocaba lo tuve que utilizar y ahí está, pues. Ese fue... ¿Ah? Y tú no sabías hablar maracucho. No, yo tenía que ir para la universidad para eso. De modo que ese fue un programa bien particular, el que me refiero al repertorio, porque originalmente se iba a hacer el concierto de órgano de Juan Carlos, pero a última hora Juan Carlos se enrolló con el instrumento y bueno, decidió no hacer. ¿Ah? Qué raro. Sí, Sin decidió, bueno, no sé qué sé yo, el cielo y las nubes, en fin. Y fue una pena porque el de Cabruja había hecho un excelente trabajo y la obra es muy bella. Yo nunca la llegué a oír, más allá de ensayarla. Allá no sé si la obra se grabó algún día, pero es muy linda, de verdad. Entonces, claro, él decide quitar, como era arte y parte, porque aparte era compositor, él era, tú sabes, era jefe indio, junto con Del Mónaco, el triunvirato. Se saca el concierto y tenemos que poner a última hora los 5 retratos de Paul Klee, que es una obra muy fácil de montar, pero que cumplió el propósito, porque Tupac Amaru era una obra totalmente nueva. Yo nunca la había hecho y después la dirijo muchas veces, pero es la primera vez que yo la hacía. Y afortunadamente tenía el coaching de Alfredo, que es fantástico. Y bueno, ahí está. No quiero robar mucha cámara hoy. Esa es la historia de cómo fue esa noche tan particular. Sí, bueno, a partir de esas noches han sido, bueno, 40 años de historia para todos nosotros. Muchísimas gracias. Tan natural, muchísimas gracias. Maestro Riazuelo, llega a la dirección, a la titularidad de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas después de un proceso largo, complejo, con tantos nombres que prácticamente haría falta realizar otros un completo solamente para ese tema. Sí. Pero ¿cómo fueron esos primeros años entre el año 1980 y 1984, donde se comenzó a perfilar la personalidad de lo que es actualmente nuestra orquesta? Mira, el comienzo fue por pura casualidad. La orquesta municipal abrió un concurso para director asistente. Y yo acababa de regresar de Inglaterra, donde estuve en una escuela que me recomendó el maestro Marturet en Siena un año antes, por cierto. Yo fui a Londres a estudiar gracias a una recomendación de Eduardo. Acababa de regresar y bueno, yo me presenté, yo estaba trabajando en ese momento con la municipal, con la Sinfónica como violinista y con José Antonio en Maracay y en Valle. Yo tenía trabajo. El resultado del concurso era que ellos querían que yo tocara violín. O sea, que tocara violín, que fuera director asistente. Y yo ya había visto en la Sinfónica que eso no funciona. Siempre se lo he recomendado a alumnos, algo así. No funciona que tú toques en la orquesta como compañero y después te pares delante de los demás a ser el jefe. Y entonces yo me quedé con mi trabajo que tenía. No sé, me desconecté completamente de la orquesta, excepto en fiestas. En aquel momento, no sé si Eduardo, ustedes lo recuerdan, pero la Filarmónica era una fuente de jóvenes norteamericanos que hacían fiestas todo el tiempo. Eso, después de los conciertos se reunían distintos grupos, ¿no? Entonces yo caigo en una de estas fiestas, no importa cómo, y había ahí un músico de la municipal que me dijo que dónde estaba, que había problemas, habían comenzado problemas que nunca supe y nunca quise conocer de verdad, entre precisamente el grupo del Mónaco, José Elías y Juan Carlos. Y entonces él me llevó al gerente de la orquesta, el gerente de la orquesta me llevó al consejo directivo, y una de esas cosas, bueno, yo he sido muy afortunado muchas veces, el consejo directivo, José Antonio Abreu, que estaba en el consejo directivo de la Orquesta de Fundarte, y Paulina Gamos, que era muy amiga de Salvador Itriago, que ya saben, ya conocen la relación entre Salvador Itriago y José Antonio Abreu, los dos recomendaron que me contrataban, así porque yo caí en la municipal.
Yo caí en la municipal en julio, en junio. De ese año, en julio ¿Ah? de ese año, en julio de ese año, del año Perdón, inaugural, no te en oí. junio, en junio del año, de No, ese, Sí, fue del en mismo año marzo, en abril, no me acuerdo. Yo 1980. sé que el primer concierto que yo di fue en julio, pero pasó un tiempo del nombramiento y no sé qué. ¿Sabes cómo son las cosas burocráticas? No recuerdo. Yo sé que en julio fue mi primer concierto. Además no recuerdo qué ocurrió en el ínterin porque, como te digo, yo seguía trabajando en la Sinfónica, seguía en Valencia. Bueno, ustedes creo que los 5 sabemos que Venezuela ha sido un país increíblemente generoso. Me siento afortunado en ese sentido. Comenzamos en el cuartico que Eduardo mencionaba, eran 40 músicos, Eduardo, no creo más o menos, 40 músicos. sí, Y ahí estuvimos tocando en el Israel Peña, que también lo conocimos a través de la Orquesta Filarmónica, hicimos conciertos en el Patio de Leones, donde se podía, incluso en el Teatro Municipal, y también para hacer una cosa breve, porque 20 años no podemos estar. En el año, para recordar los eventos que me parecen más importantes, en el año 83 se abrió el Teatro Teresa Carreño. Entonces la Sinfónica Venezuela, que tenía su sede en el Aula Magna, inmediatamente se movió al Teatro Teresa Carreño y la universidad quedó sin esta orquesta que había tenido durante una catajarra de años. Y entonces se presentaron en la orquesta municipal el rector de aquella época, que es un hombre muy famoso, Muro Gersi, se presentó el presidente de la Federación de Centros Universitarios, se presentó el rector y el presidente a invitar a la Orquesta Sinfónica Municipal a ocupar ese espacio. Qué pena que no me acuerdo el nombre del presidente de la FSU en ese momento. Pero resulta que el presidente de la FSU era un melómano que venía los domingos al balcón del Aula Magna a ver los conciertos de la Sinfónica Venezuela. Y entonces se hizo el primer convenio de sede entre la orquesta y el Aula Magna. Y eso sí fue, bueno, eso fue algo maravilloso, porque el Aula Magna es lo que es. Así comenzó el periodo del Aula Magna. En el ínterin, yo preferiría que tú me preguntaras, porque bueno, en el ínterin pasó de todo. Tener la oportunidad de llegar de Londres, recién hecho estudios de dirección de orquesta, y que te digan que vas a dirigir una orquesta profesional, pues eso es una cosa que no ocurre a todo el mundo. Vivimos juntos el Viernes Negro. El Viernes Negro tiene una historia muy curiosa. Había venido a la orquesta un violista de Maracay, Domingo Mujica. Ustedes conocen el nombre de Domingo Mujica, sí. Eduardo, tú no conoces a Domingo Mujica, ¿no? Tú sí, Rodolfo. No, Tú no, sí lo conoces. sí, Bueno, bueno, Domingo Mujica y yo actualmente, nos habíamos hecho amigos en Maracay. Y entonces él vino, acuérdense que estamos en una época en que había plata, y él nada, él audicionó, yo le dije, vete a estudiar, audicionó en Londres, por cierto, audicionó en Londres, lo aceptaron en el Guildhall, y audicionó en la Juilliard, en Manhattan, perdón, con Margaret Pardee. Entonces decidió irse con Margaret Pardee y vino el Viernes Negro. Y entonces, el Viernes Negro se cortaron todas las cambios de divisa, ustedes se acuerdan, no había venta de dólares, un desastre. Y me llama Domingo Mujica y me dice, bueno, no, me dice que no tiene dinero, pues ¿qué se puede hacer? Y yo le comento a Domingo Mujica, le digo, mira Domingo, yo lo único que puedo hacer es mandarte el boleto para que regreses, porque en este momento no hay dólar. O sea, la orquesta puede comprar un boleto, pero no te puede mandar dinero. Y Domingo Mujica me dijo, ok, gracias. Es una historia muy bonita, empezó a tocar en el metro. Tenía una novia pianista, grabó acompañamientos de piano, conciertos de viola, y se ponía en el metro a tocar conciertos de viola con el acompañamiento en un cassette de la novia. Y hoy en día es la primera viola de la Orquesta del Capitol de Toulouse. Esas bellas orquestas de venezolanos. No sé, en cuanto al resto de la historia, seguramente sé que tienes preguntas, estoy contando un poco contigo. sí. Bueno, en realidad la mayoría de las preguntas vienen, digamos, de la época, digamos, del 87 para acá. Antes de continuar, bueno, quisiera, digamos, pasar, digamos, a un periodo que ocurre entre
el año 1984, en el cual finaliza el primer periodo del maestro Carlos Rezuelo y comienza un periodo de 3 años en los cuales el maestro Alfredo Rugeles ocupa la dirección artística de nuestra institución. Un periodo muy interesante en el cual se manifestaron, por supuesto, en realidad una gran pasión del maestro Alfredo Rugeles, quien además de ser de su carrera como director de orquesta, podría decirse que curador, protector y difusor de la música contemporánea venezolana y latinoamericana a lo largo de toda su vida. Y por supuesto, ese interés se manifestó en una serie de ciclos que son de muy gratos recuerdos, por lo menos para mi persona, porque formaron parte de mis últimos años, me acompañaron en los últimos años como estudiante de música, como lo fue el ciclo Las Luces de Viena, que recorría los compositores austríacos de los siglos XVIII y XIX, pasa al ciclo impresionista, y el ciclo expresionista del cual hablaba el maestro Salvini, digamos, al inicio de esta conversación, un ciclo donde se escuchaban por primera vez para la audiencia venezolana obras de Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber. Cuéntenos, maestro Rugeles, sobre esa época, digamos, de la Orquesta Sinfónica Municipal entre el año 84 y el año 1987. Gracias, Salao. Bueno, sí, efectivamente. Primero quisiera aprovechar el momento para agradecerle al maestro Rezuelo el que yo haya llegado a la orquesta también, igual que él estudió en Inglaterra y regresó y tuvo una orquesta. Yo también regresé a Alemania en el 81 y tuve la posibilidad de entrar como director asociado en el 82 a la orquesta. Entonces esa fue una bellísima oportunidad para mí también de poder estar en la orquesta como director asociado y bueno, posteriormente en el 84 pues llegar como director artístico. Efectivamente, mi interés como en la música contemporánea pues es genuino en el sentido de que yo también soy compositor, he escrito algunas obras, qué sé yo, y eso me impulsó siempre a promocionar la música contemporánea. Efectivamente hicimos en el 86 un ciclo expresionista en donde se hicieron obras importantísimas como las variaciones Opus 30 de Weber, las 7 canciones tempranas de Alban Berg, cuyo solista fue Marco Pérez Reina, el concierto Opus 24 de Webern, las 5 piezas para orquesta Opus 16 de Arnold Schoenberg también. En otro concierto que dirigió el maestro, eso lo dirigí yo en el primer concierto, después el 9 de marzo del 86 se hicieron las 6 piezas para la orquesta de Webern. También el concierto para violín de Alban Berg, que tocó magistralmente Luis Manuel Vance, que paz descanse, la primera sinfonía de cámara, opus 9 de Arnold Schoenberg, y la obra Un sobreviviente de Varsovia, el opus 46 de Schoenberg también, cuyo narrador fue William Alvarado, y la coral juvenil de Venezuela. Ese concierto lo dirigió Felipe Iscaray. Y el tercer concierto de ese ciclo fue el que dirigió el maestro Eduardo Martorell, que aquí con nosotros, donde hizo el cuarto movimiento de la suite lírica de Alban Berg, la Passacaglia Opus 1 de Anton Webern, que es una obra lindísima, y por supuesto La Noche Transfigurada Opus 4 de Schoenberg. Eso fue el 16 de marzo. También en octubre del 86 tuvimos la oportunidad de hacer el estreno en Venezuela también del Pierrot Lunaire, Opus 21 de Arnold Schoenberg, y ahí participaron músicos de la Municipal, Sarino Magno, en paz descanse también en la flauta y el pícolo, John Fulham en los clarinetes, Sabine Dragoy en el cello, José Weisman en el piano y François de Laval en el violín y la viola, con la mezzosoprano Mariela Valladares. Eso fue una experiencia bellísima, porque una obra emblemática de este periodo. Y también tuvimos la oportunidad de hacer esa obra como un espectáculo con danza en Danza Hoy en el Ateneo de Caracas, y también se hizo un concierto en el Museo de Teclado. Y esa obra se grabó en un disco, ya por supuesto de pasta de acetato, que aquí les muestro, que es se grabó en el estudio Fidelis, y esa obra, bueno, para ese
para esa obra que es tan difícil. Recuerdo bien que hicimos 14 ensayos, ¿no? Fue un lujo poder haber hecho ese ciclo y haber concluido con esta obra. Entre otras muchas ciclos también que hicimos de música impresionista, donde se hizo Satie, se hizo Debussy, Ravel, después música postromántica, Strauss, Mahler. También tuvimos oportunidad de hacer ballet con la orquesta y el ballet de Teresa Carreño, como el ballet completo del Pájaro de Fuego, Apolo Musaguet de Stravinsky, se hizo Catull Carmina de Orff, la Sinfonía Dante de Liszt, hicimos el Requiem de Andrew Lloyd Webber. También compartimos, Carlos y yo, por cierto, no sé si se recuerda, cuando hicimos Romeo y Julieta de Prokofiev, que es una obra extraordinaria, que bueno, que ambos disfrutamos, y fue muy interesante tener las dos batutas con la orquesta allí, ¿no? En el foso, ¿no? Bueno, y por supuesto óperas, ¿no? Óperas tanto, digamos, tradicionales, como, por decir alguna, Cavalleria Rusticana y Pagliacci, pero también estrenos de óperas, como la de Raúl Domínguez, del Retablo de las Maravillas, que fue mi primera experiencia dirigiendo ópera, llegando de Alemania a hacer esa ópera, y Rita de Donizetti. También hicimos Los Siete Pecados Capitales, se hizo el Edipo Rey en la ópera breve, se hizo La Voz Humana de Poulenc también. El Cónsul. El Cónsul, claro. El Cónsul, sí, muchas. Bueno, tú mismo dijiste, por supuesto, tu Gran Mantra, tantas obras que hicimos también un concierto de música norteamericana con Charles Ives, las variaciones sobre América, la pregunta sin respuesta, Central Park in the Dark, que compartimos nuevamente Carlos y yo en la dirección, porque esa es una obra que necesita dos directores. Bueno, obras de Alfredo del Mónaco, por supuesto, Tupac Amaru, Los Cantos de la Noche Alta, el estreno de Sol de América de Mastro Giovanni en el 84, obras de Federico Ruiz, prácticamente todas, Viajes, Lauda, Elegía, pieza para orquesta, concierto para trompeta, la música de la película La Oveja Negra, también Eduardo grabó la música de Manon. La orquesta ha tenido esa paleta de ser multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera, porque no solamente se ha dedicado a la ópera, al ballet, a la música nueva y al repertorio tradicional. Y estrenamos también el concierto de piano de Modesta Bor, bueno, obras de Orlando Jacinto García. También debo mencionar las tres pequeñas liturgias de la presencia divina de Olivier Messiaen, con piano solo, Martenot una vez lo hizo Arnaldo Pisolante, Celesta, vibráfono, percusión y coro de voces femeninas. Eso me acuerdo que fue y la orquesta de cuerdas, que se hizo en el Friedman en el 86. Bueno, y además el Festival de Música Contemporánea del Ateneo de Caracas del 82. El Encuentro Latinoamericano de Compositores, Musicólogos y Críticos en el 83 también, donde participó la orquesta. Así que bueno, además la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ha sido muy colaboradora y siempre ganada para las ediciones del Festival Latinoamericano de Música, del cual ya hicimos en el 2018 la edición número 20. Este año esperamos, pero no sabemos qué va a pasar, nadie lo sabe, qué va a pasar para fin de año. Nosotros tenemos planificado una fecha por ahí para octubre, pero yo sinceramente dudo que podamos hacer algo. Ojalá se pueda reabrir y recomenzar haciendo música, ¿no? Otro contacto que no quisiera dejar pasar y que también agradezco a la orquesta fue el curso que pudimos atender muchos de nosotros en el 81 en Roma con Franco Ferrara, y que la orquesta sede de ese curso fue precisamente la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Así que, bueno, creo que es más o menos un panorama de lo que puede que haya muchas cosas más, pero no quiero tampoco abusar del tiempo. No, gracias, maestro Luque. Sobre todo, gracias por hacer esa mención, porque era realmente la pregunta que me faltaba por hacer del primer periodo del maestro Carlos Riazuelo. Cuéntenos un poco, o sea, acerca de esa foto famosa donde se encuentran casi toda una generación, varias generaciones de directores venezolanos, que es esa foto famosa del restaurante, del restaurante después de finalizado el curso en
en Italia. Y ese restaurante famoso es el restaurante Alfredo, que se llama justamente Alfredo. De pasta, que es fantástico en Roma, que todavía existe. Yo tuve la suerte de poder ir hace unos años ahí. Así que eso fue realmente un encuentro muy bonito. Ahí estaba, bueno, estaba Rodolfo, chamo. Estaba Rodolfo, jovencito. Estaba, ¿quién más? O sea, Felipe Caray, Felipe, ¿verdad? sí, Teresa Sí, Hernández. Hernández, ¿cómo no? Estaba de la orquesta de Maracaibo, que es un violista, que es David, Javi David Sánchez. Sánchez, sí. eh, Felipe, teléfono Naranjo estaba ahí también. Así Estaba que, Tulio Cremicini, estaba también Edgar Saume, estaba, que en paz descanse, Simón Álvarez. bueno, Había como una cofradía bien interesante. Fueron momentos muy bonitos, de verdad. Carlos, yo, ¿cómo se logró ese contacto con Ferrara? eso fue a través de Calcio. Yo había estado, yo conocí al maestro Marturet en Siena, en la Piazza del Campo, en un bar, haciendo el curso de Franco Ferrara. Se presentó un joven venezolano y dice, ah, ustedes son venezolanos. Y sí, yo soy Eduardo Marturet. ¿Se acuerda, maestro? 1976, Sí, correcto. verano de 76, sí. Sí, sí. Bueno, compartimos un curso, compartimos una cosa mágica. Franco Ferrara Estaba yo era, en Vázquez, estaba yo en Vázquez ¿ah? ahí, ¿te acuerdas? Estaba yo en Estaba yo Vázquez. en Vázquez, correcto, haciendo el curso de viola. Somos el equipo venezolano. Y compartimos un rato. Bueno, Franco Ferrara era un mago, ¿no? No, bueno. Franco Ferrara era un mago. Entonces vino Calcio, el maestro Corrado Calcio, y se presentó y dijo que quería invitar a la orquesta a ir a Noto. Y claro, entonces con el tema del viaje a Noto se conectó enseguida. Bueno, ¿y por qué no hacemos? Yo tengo un recuerdo, creo que todos los que tuvimos la suerte de conocer, un recuerdo imborrable. Entonces el mismo sugirió, ¿y por qué no van a Santa Cecilia y participan de este curso que va a dictar Franco Ferrara allí? Y bueno, nos pusimos en movimiento inmediatamente. Afortunadamente se logró. Se hizo una lista con Gustavo Tambacio, estaba en la orquesta, en paz descanse también, como se dice, qué pena. Hicimos una lista de jóvenes directores y nos embarcamos para allá y pasamos, lo que sí no recuerdo mucho, fue 1 o 2 semanas, creo que fueron 2 semanas, ¿no? Fue un tiempo bastante, en una gira larga, una gira además que tenía de solistas en los conciertos a Lirio Díaz y Judith Jaimes, imagínate. O sea, Sí, realmente un lujo. Y estuvimos 2 semanas ahí y todos dirigimos la orquesta con un maestro Ferrara. Bueno, sabíamos que él estaba limitado porque su brazo no los podía mover, pero cuando él con su mano, la que apenas funcionaba, y sus gestos, la orquesta sonaba mejor que con todos nosotros, así que realmente fue una escuela fantástica, una oportunidad, es, como bien dice Carlos, el privilegio que nos ha dado la vida de estar en un país de Venezuela, que nos dio esas oportunidades de estar en ese lugar. y la idea del restaurante en realidad fue de una persona que tenía mejor idea de relación pública, José Vicente Torres. Exactamente. José Vicente Torres lo invitamos porque él era el presidente del Instituto Sojo, era la representación, bueno, institucional, nos parecía, de Venezuela. Y él se presentó allá con una cantidad de fiches y de cosas, y él dijo, vamos a invitar al maestro al restaurante Alfredo. Y bueno, fue Ferrara con su esposa, no sé si se acuerda, una persona encantadora también, y ahí nos vimos todos en una foto que afortunadamente tiene Felipe Istaray, que yo creo que es la memoria histórica de Venezuela en la época de él, es una persona increíble. tal cual. Así que ese es el cuento del restaurante Alfredo. Ahí estaba también Joseph Chengeri, que era concertino, nuestro concertino emérito de la Sí. orquesta, como representación de la orquesta. Fue momentos memorables. Sao. Sí. Bueno, 1987 marca realmente el nacimiento de la orquesta como persona jurídica, porque hasta entonces la orquesta era justamente una dependencia de Fundarte. Nace la Fundación Orquesta Sinfónica Municipal en aquella época del Distrito Federal, y es el momento en el cual el maestro Carlos Riazuelo, haciendo llave con la primera presidenta de la orquesta de esa fundación, que era
pertenecía por supuesto al Consejo Municipal de esa época, como lo es Cecilia Olavarría, y comienza justamente un nuevo periodo que se extendió hasta principios de este siglo, justamente hasta finales del año 2002, principios del 2003. Cuéntanos ¿qué diferencia hay entre esa orquesta que dejaste en el 84 y ese nuevo periodo de trabajo que comenzó en el año 1987? Es decir, ¿qué fue lo que dejaste y con qué te encontraste cuando regresaste? Bueno, la orquesta había pasado una crisis económica muy grande, el problema del año 83, creo que lo recordamos todos, y hubo un momento de desánimo entre el periodo del maestro Rugeles y el regreso mío, y cuando yo llegué a la orquesta, 14 músicos habían renunciado. A la orquesta le faltaban 14 músicos de todos los niveles. Bueno, muchos de los extranjeros se fueron, algunos de los muchachos venezolanos se fueron sobre todo al tema de José Antonio. Y entonces abrimos audiciones para todo. E increíblemente en ese momento se vinieron a la orquesta gente como Miguel Rutiliano, o sea, gente que después terminó siendo fundamental. Miguel Rutiliano, Luzville, Eduardo Manzanilla de Maracaibo. O sea, de repente, por un milagro, no sé qué decirlo porque no se debe, no tengo nada que ver con ese crédito, se fueron 14 y entraron, creo que 14 igual de buenos, bueno, no quiero quizás lo que había nadie, pero igual de buenos o mejores de los que se habían ido. Como una cosa de prudencia, porque las audiciones se hicieron a comienzo de la temporada y yo regresé creo otra vez en junio o julio del 87. Habíamos hablado con algunos de los músicos de la orquesta que eran, digamos, amigos de antes, organizamos un festival Beethoven. Por cierto, no era la primera vez, la Orquesta Filarmónica lo había organizado. Y ese festival Beethoven tuvo mucho éxito. De hecho, como nota curiosa, creo que es el doctor Olavarría, Jorge Olavarría, que es una gran figura en el gobierno en este momento, estaba también en la Federación de Centros Universitarios y tuvo el placer de recordarme el fenómeno de la novena sinfonía que se hizo en ese festival, llenó el aula magna de tal manera, yo personalmente nunca lo he visto, los pasillos por donde se caminaba estaban llenos de gente sentada. Y hubo una escena que, permítame que le cuente porque es simplemente inolvidable eso. Vino los bomberos de la universidad y me dijeron, este concierto no se puede hacer así. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque eso no, o sea, aquí ocurre algo, aquí puede pasar una desgracia. Yo no soy particularmente ocurrente, ustedes me conocen, pero yo le dije a los bomberos, digo, bueno, no hay problema, pero ustedes salen y se lo dicen a la gente. Esa anécdota que le íbamos a pedir porque la conocemos, es de los anales de la orquesta realmente. Fantástico. Yo te digo francamente, sí, de verdad que yo no soy ocurrente. Entonces los muchachos se reunieron allá. Los bomberos universitarios son unos muchachos. Y entonces, ok, pero entonces usted nos permite hablar con la gente. Y entonces, bueno, salieron, dijeron, yo no escuché, yo estaba en el camerino, dijeron algo sobre tener cuidado, ¿no? Y el concierto se dio. Ese fue un momento inolvidable. Y Jorge Rodríguez se acordaba. Jorge Rodríguez hubo un aniversario de la orquesta que se celebró, creo que hace 10 años, en el Patio de Leones, ¿no se acuerda? Y él lo mencionó, la novena sinfonía que él había visto en el aula magna. El aula magna pasó de todo. Yo no sé si recuerdan, déjenme contarles uno más, hay tanto cuento. Hubo uno de estos problemas policiales y mataron no en la universidad, mataron a un chico que tenía que ver con algunos de los grupos de izquierda de la universidad, y el domingo, el día del concierto, a la hora del concierto, traen la urna y lo ponen en el espacio que hay frente a la plaza del rectorado a hacer una vigilia. Y era el concierto de la orquesta. Y entonces, nada, la misma cosa. Había un concierto, viene un grupo de muchachos y me dice, yo creo que ustedes no deben dar un concierto con un velorio allá afuera. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa.
Si ustedes suspenden el concierto con toda esta gente que está aquí, ustedes se van a ganar una serie de gente enojada porque vienen a un concierto y lo votan. Yo les propongo que salgan, digan lo que tienen que decir y nos dejen hacer el concierto. Y lo hicieron. Salieron, no, tampoco sé qué dijeron, no lo recuerdo. Esos son dos de los cuentos. Bueno, imagínense en 20 años los cuentos que tengo. ¿Sí? Prefiero que Sadao me siga preguntando. Sí, el ciclo Beethoven fue un gran éxito, no solamente por el hecho de realizar Beethoven en sí, no solamente por la feliz coincidencia, digamos, de los directores que participaron, de los solistas que participaron, sino también porque marcó el inicio de algo que se convertiría, digamos, con los años en uno de los sellos característicos de la orquesta. Y fue el hecho de que esos conciertos eran muy amenamente comentados. Recuerdo que el orador de orden de esos conciertos era con su ademán tan característico. Recuerdo su frase, apreciado, que era el maestro Daniel Salas. Sus presentaciones eran realmente memorables y realmente nos ubicaban en el contexto de la obra y producían un acercamiento mágico, es decir, realmente preparaban al público para el evento que ocurría posteriormente. Este formato, para referencia de nuestra audiencia, tuvo tanto éxito que nacieron otros ciclos, como lo fueron el ciclo Los Grandes Compositores al año siguiente, en el año 1988, y el ciclo Diáguiles en el año 1989. Fueron 3 años en los cuales se tocó una cantidad impresionante de repertorio y fue un repertorio que además fue acercado muy brillantemente al público por presentado. Recuerdo que además del maestro Daniel Salas también participó Fernando Silva Morván. Recuerdo que él fue el orador en el tercer ciclo, en el ciclo de Águiles. Y así, digamos, llegamos a la década de los 90. Quisiera, digamos, también preguntar al maestro Riazuelo sobre otro de los sellos que ya había, digamos, mencionado anteriormente el maestro Alfredo Rugeles, caracterizan a la orquesta, que es esta larga vinculación de la orquesta con el medio para el cual había nacido principalmente, como lo es la ópera. La Sinfónica Municipal es recordada por muchos como la orquesta de la ópera y hay muchas producciones operáticas que están vivas en el recuerdo de los operómanos de la ciudad de Caracas. Bueno, la relación de la ópera surgió por su nacimiento. O sea, la orquesta, como dices tú, la orquesta fue fundada para hacer la ópera y en aquel momento, sobre todo en aquel momento, la ópera no era algo muy atractivo para ninguna de las orquestas. La Orquesta Sinfónica de Venezuela la hacía como un tigre. O sea, la orquesta seguía y se formaba una orquesta pues para la ópera. Y esto ocasionaba muchos problemas, a veces de ensayos y de horarios y de tal, que fue lo que hizo al doctor Feo Calcaño, decir, bueno, él era presidente de la OMAC y era presidente de la Comisión de Cultura, como lo mencionaba Eduardo. Entonces él dijo, bueno, pues yo voy a hacer una orquesta para que acompañe la ópera. Y después el resto del año el que haga una programación normal. Entonces la ópera estaba ligada a la orquesta de nacimiento. En el caso mío personal, la ópera ha sido siempre una pasión desde que la descubrí. Yo la descubrí bastante tarde. Y recuerdo que nuevamente menciona al maestro Marturé, una de las razones para ir al Guildhall, escuela de Londres donde fui, era que había un énfasis en la ópera, precisamente. Ya se hacían 2 producciones de ópera para ser dirigidas. Una de las funciones iba a ser dirigida por los alumnos del curso de dirección. Entonces, lo que sí yo me siento muy contento es que allá me encontré también con Isabel Palacio, estaba en Londres también. Y entonces notamos una cosa que yo no sabía, una falla importantísima en la manera como se hacía ópera en Venezuela en aquella época. En aquella época la ópera se hacía en Venezuela en una semana. El lunes se ensayaba y el domingo había 2 funciones.
Ahora, exacto, veo el gesto del maestro Rugel. Como comprenderán, eso era, ¿cómo se hacía? Muy sencillo, se invitaban una serie de artistas que la habían hecho 50 veces. Había un director de escena, que era un hombre muy veterano, que decía, bueno, entren por donde ustedes saben y salgan por donde ya conocen. Y un director muy, muy, muy bueno en ópera. Era el Miguel Ángel Belte. Entonces, se invitaba a artistas venezolanos, cantantes venezolanos, como para cubrir la cuota, digamos. Había que tener artistas venezolanos. Entonces, se montaba un artista venezolano que no había hecho la ópera nunca en su vida, lo montaban el lunes y el viernes tenía que hacer una función. Lo Muy sacrificaban, poco. ¿Ah? casi que lo sacrificaban, ¿no? Exactamente. Pero personalmente yo no lo sabía. No sé si alguien lo sabía, yo no lo sabía. Pero a mí me parecía, como le parecía a todo el mundo, que la ópera era muy difícil, que eso había que traer gente de afuera. Cuando nos encontramos con Isabel Palacio en el Guildhall, la primera ópera que yo hice en el Guildhall, bueno, se ensayó durante un mes todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, se ensayaba la ópera. 3 horas, con piano, con escena en la combinación. Pero así sí, al final del mes todos nos sabíamos la ópera de memoria. Entonces, al regresar, con Isabel, hubo un acercamiento natural y con ese hombre maravilloso que tuvimos, perdonen, pero significó mucho para mí, mucho sentido, José Ignacio Cabruja, que es uno de los mejores músicos que yo he conocido. José Ignacio Cabruja tenía una sensibilidad musical absolutamente a la par que sus otros talentos. No tienen idea de la sensibilidad que tenía. Y se crea la Ópera de Caracas. Y Ópera de Caracas ensaya. Ópera de Caracas ensaya, hace cosas con los venezolanos y entonces se ensaya. Cabruja era particularmente cuidadoso en el tema de los ensayos. Recuerdo con mucho cariño, todos ustedes saben que Cabruja era un gran cocinero, si no lo saben se los digo, creo que sí lo saben, ¿verdad? Le encantaba la cocina. Entonces, el proceso comenzaba con una reunión en la casa del maestro. Maestro, escuche esto. ¿Me pueden oír? Sí. Maestro, oiga esto. Y entonces ponía una grabación fantástica, se lo juro, una cosa de esas. Bueno, todos saben que hay 50 discos, pero hay uno que bueno, una versión fantástica. Y cocinaba algo que era para morirse. O sea, eso. Y así empezaba. Así conocí yo a Callito Aponte, por ejemplo. Callito Aponte se va a la audición, hablando de los años 80, ¿no? Se va a la audición. Y entonces me dice, ¿quién va a ser Don Pascual? Callito Aponte. Yo le digo, Callito Aponte, maestro, esa es una de las grandes voces de Venezuela. Bueno, yo no digo nada. Nos presentamos a el primer ensayo con piano de Don Pascual. Y el señor Callito Ponte se conocía la ópera toda mejor que yo. Te lo juro. Era un tipo impresionante. Y entonces ese fue el comienzo el mío, ¿no? De la orquesta con la ópera, gracias a Ópera de Caracas. Eventualmente eso ayudó a llevarme al Teatro Teresa Carreño. Estas óperas eran en el municipal, pero se le debe a ese equipo, Ópera de Caracas. Y después, con el tiempo, participé con Germán Segura en Ópera de Oriente, que pues, heredó, por lo menos por parte nuestra, el mismo sistema de darle a la gente a aprenderse la cosa, simplemente. Pero eso era nuevo, por lo menos las óperas es una cosa, bueno, prefiero no darle muchas anécdotas, porque habría que mencionar nombres, pero se hacían a los trancazos, que me perdonen la expresión trancazo. Como decía Alfredo, era mandar a los cantantes nacionales al matadero. Y hoy en día incluso, desde lejos, que puedo ver las noticias, sigue un vigoroso esfuerzo, perdón, lo digo con cariño, de mantener eso en vivo. Yo saludo a Rodolfo y a Alfredo en este caso, que hacen esa labor en circunstancias bastante más difíciles de las que me tocaron. Sí. Hay un episodio muy interesante, poco después que nace que se produce la transición entre la Fundación Orquesta Sinfónica del Distrito Federal y nace la orquesta de la Fundación Orquesta Sinfónica Municipal del Municipio Libertador, que es la personalidad jurídica actual
y que nace directamente en el año 1992. Y es el hecho de que en esa época llega el entonces alcalde Aristóbulo Esturi y se produce un fenómeno muy interesante. Y es el momento en el cual, si bien anteriormente la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas había hecho algo, participado en eventos especiales, digamos, fuera de la sala de conciertos, en ese momento ocurre, lo recuerdo y tenía pocos años en la orquesta, se produce un lanzamiento prácticamente hacia la calle de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Es el momento en el cual comienza a visitar masivamente iglesias, escuelas, casas comunitarias, diversos lugares de encuentro. Algo que hoy día es cotidiano por parte de todas nuestras instituciones hermanas, pero que en ese momento fue realmente un hito para nuestra ciudad de Caracas. Cuéntanos un poco sobre ese vuelco que dio la orquesta en estos años. Recuerdo que fue más o menos en el año 1993. Bueno, eso también, aquí hay que mencionar figuras políticas, ¿no? que estaban en ese momento. Cuando Aristóbulo Istúriz gana la alcaldía del Libertador, que en ese momento fue muy inesperado, se realiza un concierto en el aula magna donde va a cantar una magnífica soprano venezolana que se llama Inés Salazar. Inés Salazar va a cantar un concierto de aria con la orquesta municipal. Inés Salazar me comenta que creo que es un amigo de su familia, va a venir al concierto. Se llama Aristóbulo Istúriz. Y Aristóbulo Istúriz se presenta en el aula magna al concierto de Inés Salazar. Ustedes saben que la universidad siempre ha tenido una inclinación, bueno, pues opositora o lo que sea, pero en ese momento Aristóbulo Istúriz era una figura completamente novedosa. Bueno, lo saludaron y aplausos y cosas. Y los alcaldes en aquella época no entraban mucho en la universidad. Aristóbulo Istúriz fue recibido muy bien. Y surge una relación personal, tengo que decirlo, de simpatía de Aristóbulo Istúriz hacia la Orquesta Sinfónica Municipal inmediata. Y a mí me llama Carlucho. Todavía cuando lo he encontrado en el sitio, este es Carlucho, este es el director mío. Esa cosa maravillosa que tenemos los venezolanos de afecto. Y entonces, bueno, hay una reunión, Aristóbulo Istúriz me llama y dice, Carlucho, yo quiero llevar la orquesta a los barrios. Yo quiero que ustedes vayan también hacia la cosa popular. Y yo le pedí la única condición que he pedido siempre cuando se dice esa cosa. Es decir, no, dos. Uno, no nos ponga a tocar al sol. Yo voy a donde usted diga, pero la orquesta no toca al sol. Porque entonces viene la explicación que todos ustedes maestros saben, que si los instrumentos se rajan, etc. Yo voy a donde usted diga, no toca al sol. Y después que haya condiciones acústicas. Y ese fue el pacto. La cosa curiosa, por eso es que debo tocar un terreno, tengo que mencionarlo, es que con Aristóbulo Istúriz y ese periodo específicamente, la época de él, yo no lo sabía, había una cantidad de curas jóvenes curas, que estaban encantados con Aristóbulo Istúriz. Y entonces de repente se abrieron las iglesias también. Yo había tratado, de verdad, de tocar en iglesias, créanme. Y los párrocos se ponían, no, pero que de repente todas las orquestas estaban abiertas. Entonces, si ustedes recordarán, tocábamos mucho en iglesias. Claro, las iglesias son fantásticas para tocar, porque la iglesia tiene en general a lo mejor tiene mucha resonancia, pero tiene una acústica, está a la sombra, la gente se calla la boca, la gente respeta el recinto y entonces no hacen ruido. Y así fue que se inició. Nosotros fuimos consecuentes con la petición del alcalde y se dieron conciertos muy bonitos. No sé si lo recuerdan, pero había, no sé, uno a veces piensa, yo pienso que a veces la gente de lo que llamamos pueblo, no sé, no va a reaccionar y no es verdad, cantaba, la gente venía, pero qué bien, gracias por venir. Hay incluso permítanme hacer una cuestión humorística para no ser tan serio, que los veo a todos muy serios. Recuerdo una historia de Jaime Martínez que va a tocar en Cumaná.
un concierto de oboe de Mozart. Ustedes saben todos que los conciertos de Mozart, por una cuestión de la época, tienen una introducción más o menos larga. Pues la orquesta presenta el primer tema, el segundo tema y tal, y entonces después entra el solista. Entonces está Jaime Martínez tocando en una iglesia en Cumaná, y a veces en la iglesia el público quitan un par de esas sillas, pero eventualmente el público está muy cerca, el público está encima. Entonces sale Jaime, sale, y entonces la orquesta arranca, y la abertura, y hay una señora ya mayor en la primera fila mirando a Jaime. Y Jaime parado, y la orquesta está tocando. La señora aguanta una serie de compases y finalmente dice, ¿toca pues? Así que bueno, pasa de Sí, todo. sí. Wow. No, eso del primer contacto con el público es realmente uno de los grandes valores que recuerdo a lo largo de los 30 años que he pertenecido a la orquesta, que ha sido como el norte en que siempre ha mantenido la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Dar mucho valor a ese espectador que va por primera vez a escucharnos. O sea, ganarnos a esa persona que va por primera vez y lograr que regrese. Y con esto llegamos justamente al año 2003, en el cual es nombrado como nuestro director artístico y sigue siendo nuestro director artístico actualmente, el maestro Rodolfo Saglimbeni. El maestro Rodolfo Saglimbeni, o sea, quien venía, digamos, ya desarrollando una labor muy interesante con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, pienso que trajo algo muy interesante en el cual los actores dejaban de hablar entre sí y abandonaban aquella norma de no mirar a la cámara, simplemente miraban a la cámara y hablaban directamente al público. De una manera similar, fue una época en la cual se rompió un tabú en el cual se decía que la música académica se encontraba en un compartimiento estanco y la música popular se encontraba, digamos, en otro estanco, cuando realmente el tiempo nos indica que la música buena es una sola. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, digamos, de ruptura de las barreras entre la música popular y la música académica, que realmente se ha convertido, digamos, en el día a día de las orquestas, pero que en ese momento era realmente una novedad. Bueno, es una circunstancia que se dio. Hay un eslabón fundamental, que es la música académica venezolana. Cuando nosotros tocamos Santa Cruz de Paquerigua o de Maestro Evencio Castellanos o de Gonzalo Castellanos ante la Invitación Fugaz o Margariteña, estamos tocando música sinfónica, pero eso es música popular, son música de arraigo popular y una gran cantidad de compositores, especialmente de la Escuela Nacionalista del Maestro Sojo, habían realmente experimentado sobre esto con éxito. Bueno, sin ir más allá, la cantata criolla, con eso le podemos decir todo. Más allá, la cantata criolla, con eso le podemos decir todo, pues la máxima expresión del joropo, pues en música sinfónica, uno de los monumentos musicales de la humanidad, sin duda alguna la cantata criolla. Así que ese fue el eslabón, entonces hacíamos música académica y de alguna manera buscábamos fórmulas de acercar al público, y uno de los primeros ejemplos fue con el ensamble Gurrufío, con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, que yo era el director en ese momento, y recuerdo que nos sentamos a hablar qué podemos hacer en conjunto con la orquesta, etcétera. Bien, ¿y cuánto dinero hay para esto? No hay nada, pero empezamos y empezamos a hacer arreglos con Vinicio Ludovic y tantos buenos artistas de ese momento. Y bueno, hicimos un disco y eso empezó a caminar de una manera interesante que se fue increciendo. Y desde luego que cuando empecé con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, obviamente la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, es la música académica, pero eso se abrió y abrió pues un camino bien interesante que ha sido muy explorado no solamente por nuestra orquesta, sino por muchas orquestas y en todo el mundo, pues, y ha hecho también que compositores escriban música excelente. Por ejemplo,
Pedro Mauricio González hizo hace unos años una obra fantástica para la Orquesta Típica Nacional y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, donde funciona de una manera extraordinaria. Con el cuarteto hicimos también un concierto que se llamaba Un Cuarteto de Siglo, cuando presentamos un concierto con otra obra de Pedro Mauricio González, Tríptico, un camino de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas que para mí fue lo que hemos comentado, ese privilegio que hemos tenido los músicos venezolanos y nosotros los directores sin duda alguna, Alfredo, Eduardo, Carlos lo mencionaron, pues de venir frescos de conservatorio y tener la oportunidad de dirigir una orquesta sinfónica profesional. Yo venía de Barquisimeto y en el 1977 conocí a Eduardo en los Caracas, una cosa que he evocado muchísimo en los últimos tiempos porque en esta época de cuarentena pues uno tiene un poquito más de tiempo para leer, etcétera, y a través de los libros de Jesús Alfonso, de Soyeto Cabato, pues hay momentos que recuerdan todo esto, que recuerdan ese movimiento de los Caracas que realmente movió mucho a los jóvenes venezolanos que pertenecíamos a la Orquesta Nacional Juvenil. Entonces yo estaba en Barquisimeto y apenas terminó el bachillerato, recuerdo que, y no es mentira, al día siguiente de la graduación, mi papá ya me tenía aquí en Caracas, o sea, yo quería venirme a Caracas, y en ese momento empezó también el movimiento del concurso de directores de la Orquesta Filarmónica de Caracas que dirigía Aldemaro Romero, Carlos Piantini y Eduardo Marturet. Junto con Pablo Castellano fui el afortunado ganador de eso y eso me dio un año de contrato. Eso me hizo ir eventualmente a Inglaterra, donde curiosamente también cuando apareció el Viernes Negro, a la semana se acabó la beca y al año o algo así se acabó la orquesta por razones que no vienen al caso mencionar. Pero lo importante es que cuando regresé, ya había conocido a Carlos Riazuelo el día 12 de julio de 1981 en el Aula Magna, que él vino a mi primer concierto del Aula Magna con la Filarmónica de Caracas y él estuvo ahí. Recuerdo una cosa que nunca olvidaré, que tenía una hermosa franela con el logo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Cuando regresé a Venezuela, mi primer concierto en el año 87 fue en Maracaibo y desde luego que el primero en la orquesta, curiosamente, fue con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Y aquí tengo el programa que le guardo con mucho cariño, pues, de ese momento tan importante. Y desde luego, pues, tanto Alfredo como Carlos fueron, en mi caso, fundamentales, porque todos los años realmente, pues, había una invitación o hasta a veces dos invitaciones para dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y de nuevo, para un joven director, 24, 25 años, tener orquesta de esa calidad, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, las orquestas juveniles, el hecho de haber iniciado todo ese movimiento con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, pues, ¿qué podemos decir? Pues, Felipe fue fundamental también en un momento en Barquisimeto, en un concierto que tocaba de solista Lirio Díaz, él me dejó dirigir la obertura Egmont, cuando apenas tenía 18 años y no sabía si la batuta se agarraba por un punto o por el otro punto. Así que una fortuna para nosotros los músicos venezolanos. Todos esos años pasaron como invitado a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, donde conocí generaciones de músicos, como bien decía Carlos y Alfredo, de músicos extranjeros, músicos venezolanos, los nuevos músicos venezolanos, y fue una época muy productiva de la orquesta, hasta que en 2013 plantea esto. Yo estaba con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, 12 años como director de la orquesta, y se me plantea esto y se me planteó como un reto, y un reto bien interesante que ha sido como una máxima en mi carrera, construir sobre lo que construyeron mis predecesores. Así que cuando llegué pues a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, junto con las comisiones artísticas, con los músicos, empezamos a trabajar, no sin dejar aparte todas las circunstancias administrativas, que no es fácil, no es complicada. Todos lo sabemos los que estamos al frente de la orquesta, pues que es un vaivén que va con lo político, con las circunstancias, con las situaciones del país, etcétera. Pero desde luego que nos concentramos mucho en lo artístico por recobrar en este nuevo periodo con un nuevo director, no muchos nuevos proyectos, pero sí realimentarse con los proyectos que habían sido exitosos. Así que volvimos a hacer las series en el Aula Magna, inclusive algunas de ellas, obviamente, que el Beethoven tenía el mismo nombre, la de los compositores eran todo como homenaje a todo eso. Así que fue un momento de construir sobre eso, sobre los conciertos comunitarios. Toda esa base que hizo la Orquesta Sinfónica Municipal fue fundamental, porque como bien dice, nosotros vamos al 23 de enero y no nos invitan a tocar. Nosotros decimos queremos tocar y ellos nos abren las puertas. Ya vamos porque ese
camino estaba hecho. Y así sucedió en muchas iglesias, en muchos parques, etcétera. Así que todo eso que me ha tocado hacer en la orquesta desde el 2003 hasta el día de hoy, pues ha sido eso, construir sobre esa base fundamental que se ha hecho a través de tantos años de la orquesta, que este año pues llega a su 40 aniversario. Una orquesta que he tenido la fortuna de conocer músicos extraordinarios, profesionales. El maestro Chengre lo había nombrado hace un rato, pues concertino. No quiero mencionarla mucho porque me voy a olvidar, no me voy a olvidar, no va a haber tiempo de mencionarlos a todos, pero figuras emblemáticas como el maestro Jorge Francis, ya habías hablado de Miguel Rupiliano, eh, gente que está en la orquesta todavía con nosotros, como Víctor Montero, de Fagote, el maestro Joel Novoa, que está en Chile en estos momentos, y bueno, tantos otros que no quiero, pues, perdón por los que no es que no me olvide, sino es que no tendría tiempo para mencionar, que son maestros que fueron fundamentales para nosotros como directores. Son esos maestros que tenían mucha experiencia y que nos tocaban en el camerino y nos decían muy cortésmente y a veces no muy cortésmente, eso no se hacía, no se hace así, no hagas esto de esta manera o haz esto realmente fue y ha sido y siempre es una escuela de la orquesta. Así que para mí ha sido, pues, de nuevo, un privilegio en la vida el estar en esta orquesta, el compartir, el agradecimiento a mis colegas directores, de alguna manera todos esos momentos que he vivido con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Juan José Landaeta, que fueron mis inicios, después involucrarme con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en muchos proyectos, últimamente con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, con esas nuevas generaciones, pues no solamente es el tener una orquesta profesional, sino vivir en un país donde la música todos los días tiene un aspecto nuevo. Hay dificultades, todas las que puedan haber, pero sin embargo la música persiste y persiste a una calidad que todos sabemos que es a nivel mundial, pues reconocida como de las mejores, pues con nuestra figura de nuestro querido Gustavo como director internacional y tantos otros colegas. Así que ha sido un beneficio, una cosa, pues, un privilegio. Yo todos los días le digo a mi familia, a la gente que conozco, el privilegio de ser músico en Venezuela y el privilegio de haber estado ligado a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas por tanto tiempo, pues es algo que se cuenta y muchos colegas no lo creen. Sí. Hay en este periodo, digamos, de 17 años, hay tres hitos que son tres grandes viajes. Todos sabemos lo difícil, logísticamente, que es organizar una gira. Y hay tres giras pues, que son de grato recuerdo por parte de la historia de Caracas. En primer lugar, la gira nacional realizada con el motivo de los 25 años de la orquesta en el 2005. En segundo lugar, la gira Europa, que fue un periodo que en el año 2008 llegó a Alemania y a Croacia. Y posteriormente, en el año 2011, la gira que se realizó a nuestra hermana República de Argentina. Cuéntanos un poco sobre esta gira. Sé que es un tema muy largo, pero No, lo voy a resumir. Carlos comentaba esa primera gira de la orquesta que pues, marcó ese inicio. Después la orquesta durante muchos años con Carlos al frente hizo muchas giras importantes en Venezuela. Toda esa música que se generó en el Guri, música que fue escrita para el Guri, fueron hechas en lugares como el Teatro de Piedra y tantas otras cosas que hicieron que la orquesta se moviera en muchas partes, las giras acá, las islas del Caribe. La orquesta tenía una tradición, pero obviamente el país había caído un momento donde no era fácil organizar una gira. Nosotros aprovechamos un momento muy importante para retomarlas e hicimos esos tres movimientos fundamentales. Una fue la gira a Alemania, que eso fue realmente lo que decimos en Venezuela una carambola. Apareció esta latinoamericana Europa y el manager a través de David del Pino Klinge, que es el que había manejado toda esta gira, se la propuso a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en unas condiciones que las pudimos hacer, que fue un hito importantísimo de ir a la gira con David del Pino haciendo conciertos, yo también, con Pacho Flores y con la pianista Ragnar Schimmer. Así que fue una gira extraordinaria de tocar en Düsseldorf, de tocar en Bielefeld, de tocar en ese fantástico teatro de Colonia y después irnos hacia
la zona sur de Alemania y eventualmente hacia Zagreb, en Croacia, donde realmente pues fue precioso tocar con la orquesta programas donde se incluía música venezolana. De hecho, tocamos los 3 nocturnos de Eduardo Marturet en la mayoría de los conciertos y otras piezas venezolanas con Pacho Flores como solista ejecutando el concierto de Federico Ruiz. Y la otra gira fue la gira argentina, que ya con Sadao en la presidencia, pues fue ideal manejarla. Era también un momento que aprovechamos como una buena ola y un contacto con alguien que Eduardo conoce muy bien, de la gente de la agencia Grappa, de Elías Grappa en Argentina, que fueron fantásticos organizando toda una gira donde tuvimos 7 conciertos en extraordinarios teatros en Argentina con solistas de la talla de Alexis Cárdenas y Peter Donohoe. Así que han sido momentos inolvidables de la orquesta, de estas giras, y que obviamente eso trae una cohesión muy importante a nivel humano y a nivel artístico. La orquesta pues ha sido siempre brillante y obviamente una gira hace que la orquesta como que dé un paso hacia adelante importante. Eh, Hoy por hoy la orquesta pues es una orquesta que le ha pasado el tiempo, le han pasado los 40 años y de esos fundadores solamente nos queda, no, del día uno no tenemos a nadie sino al maestro Chengere, que sí, a veces viene a tocar con nosotros, lo invitamos en su capacidad de concertino eméritos. De hecho nos acompañó el pasado mes de febrero cuando hicimos el concierto aniversario de los 40 años, que fue el último antes del inicio de la cuarentena, y otros músicos como la profesora Elisabetta Gross, que está con nosotros. Siempre hay contactos con personas que han sido muy cercanas. Cuando Clara Mejías está en el país, la invitamos a tocar el arpa, y así estamos siempre como combinando con profesores. Como digo, me cuesta decir nombres porque sé que no estoy omitiendo ninguno, sino es que no tengo el tiempo de tanta buena gente que ha hecho de la Orquesta Sinfónica Municipal una gran orquesta. Así que ese camino ha sido un camino extraordinario, un camino institucional que ha dado pues a que hoy por hoy una gran parte de esa orquesta se haya jubilado y ha comenzado pues una nueva orquesta que la comenzamos hace, te puedo decir, de mi periodo, en la mitad del periodo comenzó como una nueva renovación, y así como había dicho Carlos, pues algunos músicos se fueron y vinieron otros de esa calidad también y mantuvieron la orquesta pues en tope por mucho tiempo. Hoy por hoy tenemos muchos jóvenes del sistema que están trabajando con nosotros, personas en la orquesta fundamentales como nuestra concertina en estos momentos, que es María Fernanda Montero, una persona que conoce muy bien la orquesta, que comenzó como esos practicantes que comenzaban en los segundos violines, que Carlos le daba la oportunidad para trabajar, para estudiar, y de alguna manera pues hacían que crecieran dentro de la orquesta con maestros como Joseph y con maestros como José Francisco del Castillo, que Carlos contrató para ser profesor de la orquesta. Eso fue fundamental para la orquesta. Esa gente pues hacen hoy por hoy una fortaleza muy grande de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas para este presente y ese futuro que se avecina, que no sabemos cómo va a seguir después de esta cuarentena. Estamos buscando fórmulas, sabemos que va a ser como una cosa increyendo, obviamente sabemos todos que es muy difícil. Así que siento que para todos nosotros, a Eduardo, de ese concierto en el 1980 inaugural, que recuerdo yo estuve ahí como público, y después todo ese periodo con Alfredo, recuerdo esos conciertos en el aula magna donde tocaba toda esta música que para nosotros era extraña, pero que nos abrió un campo fantástico de entenderla. Toda esa época de Carlos, recuerdo con Carlos cuando la ópera, que tanto significa para la orquesta, para mí, después de venir de Inglaterra, era sentarme a ir a los ensayos con la partitura, simplemente para recibir una clase magistral de cómo se hacía todo eso, de los ensayos, de todo ese proceso tan interesante, de esos bellísimos momentos. Así que, ¿qué más puedo decir? Un privilegio. ¿Qué puedo decir después, digamos, de escuchar y compartir tantos gratos recuerdos, muchos de los cuales forman parte también de la vida de la vida de uno, porque no son solamente 30 años en la Sinfónica Municipal de Caracas, sino son también en la época en la cual uno trabajó como músico extra antes de ingresar en la institución. La orquesta siempre ha sido, y esta es una opinión que compartimos, creo que la totalidad de los que hemos pertenecido a ella, una escuela en la cual nosotros
nunca dejamos de aprender semana tras semana. Y eso sería imposible sin el aporte de quienes nos han dado a la orquesta su identidad, han dado a la orquesta ese valor tan importante que es la llamada paternidad de sonido. Por esa paternidad de sonido, por esa historia, digamos, de 40 años de las cuales ustedes han sido protagonistas, y por este testimonio que ayuda a mantener, a refrescar el recuerdo para uno y también para conocer esas nuevas generaciones que no conocieron esos primeros años. De verdad, muchísimas gracias por estos momentos que rememoran 40 años de la Orquesta de Caracas. Muchísimas gracias a todos por tan bello momento. Sadao, es una cosa muy interesante lo que dices, ese apoyo del sonido y también el apoyo institucional, que ha sido importantísimo para la orquesta. Ha habido altos y bajos, pero realmente la orquesta es privilegiada, que ha tenido un apoyo increciendo, que hace que realmente podamos tener esa posibilidad. Y eso es una cosa que vale la pena destacar. Y vale la pena destacar algo también, que toda esa fuerza la dan músicos desde adentro. No quiero mencionar a gente como Albani Castro, que ha estado desde el día 1 que yo estuve, y seguramente desde antes con Carlos, trabajando en pro de la orquesta. Esas cosas que son importantes, esas personalidades que son fundamentales en lo que es el manejo. Y toda esa gente que ha sido muy amiga para preocuparse de esa otra parte que no es musical, que obviamente ayudan a que nosotros podamos tener 40 años de vida muy saludable. A mis queridos colegas, Carlos, Alfredo, Eduardo, Sadao, nos despedimos. Bueno, aprovecho para agradecerte la invitación a Sadao y a ti, Rodolfo, y además el grato reencuentro con Carlos y Eduardo. Ha sido un gran placer participar y bueno, siempre les deseo larga vida a la orquesta, por supuesto. Y más en estas circunstancias que estamos viviendo, espero que podamos salir todos airosos de ella y podamos retomar la música lo más pronto posible. Un fuerte abrazo y afectuoso para todos. Carlos. Yo también quiero solamente agradecer, bueno, primero, de verdad, el placer de verlos, a los cuatro. Muchísimas gracias, Rodolfo y Sadao. Yo tengo años que no veía, bueno, no, Eduardo lo había visto hace un año, Alfredo no lo había visto hace años. Muchas gracias, y a ustedes tampoco. Y solamente decir que yo les felicito porque el periodo que les ha tocado, Rodolfo y a Sadao, ha sido tan intenso y tan complicado como cualquier cosa que yo recuerde que me tocó vivir. Han hecho una labor increíble en momentos de gran dificultad social, cultural, económico, financiero, musical. Yo los felicito, muchachos. Adelante y larga vida. Igual yo, todo lo mejor, un placer verlos a todos y mucha suerte por los próximos 40 años de la orquesta. Amén. Gracias, Eduardo, y Amén. gracias, Sadao. Sigamos adelante, tenemos tarea que hacer. Abrazo a todos. Hasta luego.